En la civilización milenaria del antiguo Egipto, las creencias y rituales funerarios eran esenciales para guiar a los difuntos en su travesía hacia la vida después de la muerte. A continuación abordaremos cómo los antiguos egipcios se enfrentaban al misterio de la muerte y las prácticas que moldearon su visión del más allá. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años, por lo tanto, muchas de las creencias acerca de la muerte y el más allá fueron cambiando a lo largo de su historia. Desde los inicios, los antiguos egipcios se negaban a tener solo una vida física temporal, y para ello, probablemente establecieron una serie de ideas religiosas con el fin de buscar la inmortalidad basadas en ciclos de muerte y renacimiento. No debemos olvidar que la religión y la política estaban unidas, y se apoyaban en el concepto abstracto de Ma'at. Este término podría traducirse por verdad, justicia universal, armonía y orden natural. Estaba representado por una diosa con el mismo nombre, hija de Ra. Este orden gobernaba el universo, y gracias a él, el sol salía cada día, se producían las crecidas del Nilo, y los muertos renacían en el más allá. ¿Cómo veían la muerte los egipcios? Para los egipcios, la muerte no era el final, sino una transición hacia una forma de existencia diferente. Este pueblo creía que la vida continuaba en el inframundo egipcio, un lugar donde los difuntos podían disfrutar de una vida eterna si habían llevado una existencia virtuosa. La muerte era vista como un viaje que requería preparación, tanto espiritual como física, para garantizar el renacimiento y la inmortalidad. Los rituales funerarios y las prácticas de momificación eran esenciales para asegurar que los elementos del ser humano pudieran reunirse y sobrevivir en el más allá. Ma'at, la diosa de la verdad y la justicia, desempeñaba un papel crucial tanto en la vida como en la muerte de los egipcios. Este concepto abstracto regía el equilibrio del universo y garantizaba que todo funcionara en armonía. En la vida los egipcios debían vivir de acuerdo con los principios de Ma'at para asegurar su lugar en el más allá. En la muerte, el juicio de Osiris evaluaba si un individuo había vivido conforme a Ma'at, pesando su corazón contra la pluma de la diosa. Solo aquellos cuyo corazón era más ligero podían acceder a la Aru, el paraíso eterno. Ka, la fuerza vital y su culto funerario. El Ka representaba la fuerza vital de cada individuo, una energía que nacía junto con la persona y la acompañaba durante toda su vida. Se creía que el dios Khnum modelaba el Ka en su torno de alfarero al mismo tiempo que el cuerpo físico. Tras la muerte, el Ka necesitaba cultos funerarios y ofrendas de alimentos para sobrevivir en la tumba, que era su nuevo hogar. Sin estos rituales el Ka no podía subsistir, por lo que era crucial mantenerlo alimentado para asegurar la inmortalidad del difunto en el inframundo egipcio. Ba, el alma personal, y su unión con el Ka. El Ba, a menudo traducido como alma, era un aspecto único de cada individuo, similar a nuestra idea de personalidad. Se representaba como un pájaro con cabeza humana, y se creía que tras la muerte, el Ba debía viajar para unirse con el Ka en el más allá, formando el Aja. Cada noche, el Ba regresaba al cuerpo para mantener su existencia eterna. Este ciclo de unión y separación era fundamental para la vida después de la muerte, simbolizando la dualidad entre lo tangible y lo intangible en la cultura egipcia. Aj, la transformación en espíritu eterno. El Aj era el resultado de la unión del Ka y el Ba, un espíritu eterno y transfigurado que residía en el inframundo, representado como una momia. El Aj simbolizaba la transformación y la permanencia del ser humano en el más allá. Era considerado inmutable y duradero, asegurando que el difunto pudiera disfrutar de una existencia eterna.
La formación del aje era un proceso esencial en las creencias funerarias egipcias, reflejando la importancia de la continuidad y la estabilidad en el ciclo de vida y muerte. RN, la perpetuidad del nombre y el riesgo de olvido. El RN, o nombre, era un componente vital del ser humano, ya que sin él, la existencia se veía amenazada. Asignado al nacer, el nombre debía ser recordado y pronunciado para mantener la presencia del difunto en el más allá. La práctica de la damnatio memoriae, que consistía en borrar el nombre de los monumentos, condenaba al individuo al olvido eterno. Esta creencia subraya la importancia de la memoria y el reconocimiento en la cultura egipcia, donde el recuerdo del nombre garantizaba la inmortalidad. SOT, la sombra como protector del individuo. La Seaut, o sombra, era otro elemento esencial del ser humano, considerado un protector contra los peligros del más allá. Se creía que la sombra tenía poder propio, y podía moverse rápidamente, ofreciendo protección y acompañamiento al difunto en su viaje al inframundo egipcio. La presencia de la sombra era crucial para la integridad del individuo, asegurando que estuviera completo y resguardado durante su transición a la vida eterna. La resurrección a través de la momificación. La momificación era un ritual fundamental para los egipcios, ya que permitía la conservación del cuerpo y, por ende, la reunificación de los componentes del ser humano. Creían que la muerte era solo una pausa temporal en la vida, y que a través de la momificación, el difunto podía renacer y vivir eternamente. Este proceso complejo aseguraba que los elementos como el Ka y el Ba pudieran reconocer y regresar al cuerpo, otorgándole aliento y vida en el más allá. La momificación simbolizaba la esperanza de resurrección y continuidad en la cultura egipcia. El proceso de momificación según el estatus social. El tipo de momificación variaba según el poder adquisitivo del difunto, reflejando las diferencias sociales en el antiguo Egipto, mientras que las clases altas podían permitirse un proceso elaborado de embalsamamiento. Los menos afortunados debían conformarse con métodos más simples. Autores clásicos como Heródoto y Diodoro Sículo describen cómo el proceso podía durar hasta 70 días, dependiendo de los recursos disponibles. La momificación implicaba la desecación del cuerpo con natrón, el tratamiento con aceites y ungüentos, y el envolvimiento en vendas de lino, asegurando que el cuerpo permaneciera intacto para el renacimiento. Extracción de órganos y el papel de los vasos canopos. Una parte crucial de la momificación era la extracción de órganos, que se realizaba para evitar la descomposición del cuerpo. Los órganos se secaban y se guardaban en vasos canopos, cada uno protegido por una deidad guardiana. El hígado, los pulmones, los intestinos y el estómago se colocaban en estos recipientes, mientras que el corazón, considerado el centro de la personalidad y la memoria, se dejaba en el cuerpo o se embalsamaba para ser reinsertado. Este cuidadoso proceso aseguraba que el difunto estuviera preparado para el juicio de Osiris y la vida eterna en el más allá. Osiris y la momificación, un vínculo eterno. La momificación estaba intrínsecamente ligada a Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Según la mitología egipcia, Osiris fue el primer ser en ser momificado, tras ser desmembrado por su hermano Set, y reunido por Isis, su esposa. Este mito estableció las bases de la momificación, asociando al difunto con Osiris y su renacimiento. Al ser momificado, el difunto adoptaba el nombre de Osiris, simbolizando su transformación y resurrección en el inframundo. Este vínculo eterno entre la momificación y Osiris reflejaba la esperanza de una vida eterna y fructífera en el más allá. Amuletos y objetos ceremoniales en las tumbas. Las tumbas egipcias estaban repletas de amuletos y objetos ceremoniales diseñados para proteger y asistir al difunto en su viaje al más allá. Estos objetos, que incluían joyas, estatuillas y herramientas,
Tenían un carácter protector y se colocaban estratégicamente entre las vendas de la momia. Los amuletos como el escarabajo y el ojo de Horus ofrecían protección contra los peligros del inframundo, mientras que otros objetos ayudaban al difunto a renacer y a mantener su integridad en la vida eterna. La inclusión de estos elementos reflejaba la creencia en un más allá tangible y la necesidad de preparación para enfrentarlo. El juicio de Osiris, pesaje del corazón. El juicio de Osiris era un rito esencial para determinar si el difunto era digno de vivir eternamente en el Aaru. En este juicio, el corazón del difunto se pesaba contra la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero, significaba que el individuo había llevado una vida virtuosa y podía acceder al paraíso. En caso contrario, el corazón era devorado por Amit, una temible criatura del inframundo. Este proceso simbolizaba la importancia de la moralidad y la rectitud en la vida terrenal, ya que solo aquellos que vivían de acuerdo con Maat podían alcanzar la inmortalidad. Ritos como la apertura de la boca. El rito de la apertura de la boca era un ritual complejo que devolvía las facultades básicas al difunto, permitiéndole respirar, hablar, comer y beber en el más allá. Este ritual, que podía durar varios días, incluía purificación, unción y encantamientos, y era dirigido por un sacerdote o el heredero del difunto. La ceremonia consistía en tocar la momia o una estatua del difunto con herramientas especiales, simbolizando la restauración de sus sentidos y su capacidad para interactuar en el inframundo. Este rito reflejaba la importancia de la continuidad de la vida y las funciones vitales en la cultura funeraria egipcia. Los ataúdes del antiguo Egipto, cápsulas de inmortalidad. Los ataúdes en el antiguo Egipto eran más que simples contenedores. Eran cápsulas de inmortalidad diseñadas para proteger el cuerpo del difunto y asegurar su tránsito al más allá. Dependiendo del estatus social, los ataúdes podían ser de madera decorada con inscripciones y amuletos, o incluso revestidos con metales preciosos. En el caso de la realeza, estos se colocaban dentro de sarcófagos de piedra para una mayor protección. Los ataúdes no solo preservaban el cuerpo, sino que también simbolizaban la esperanza de una vida eterna y el renacimiento del difunto en el inframundo. Interacción entre los vivos y los muertos en el espacio funerario. Las tumbas eran vistas como casas para la eternidad, espacios donde los vivos podían interactuar con los muertos. Se consideraban puntos de contacto entre el mundo de los vivos y el de los muertos, permitiendo a los familiares ofrecer ofrendas y mantener la memoria del difunto viva. Las tumbas estaban equipadas con ajuares funerarios, que incluían alimentos, bebidas y objetos personales, para satisfacer las necesidades del difunto en el más allá. Esta interacción reflejaba la continuidad de los lazos familiares y la importancia de recordar y honrar a los ancestros en la cultura egipcia.